Magazine Cristiano Cristo en Familia, un espacio para pensar, reflexionar, gozar y amar basado en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Cristo en Familia, un espacio de los Centros de Formación y Liderazgo Cristiano Cenfol. Síganos en Facebook, @Cenfol Colombia, en Twitter, @Cenfol, o en nuestra página web www.cenfol.org. Cristo en Familia, para que viva en familia. Y el sentido de mi vida está en amar. No sé nada de la noche en la ciudad. Buenos días. Bienvenidos a su magazine Cristo en Familia, un programa donde usted aprenderá y conocerá de la palabra de Dios con expertos en el tema. También disfrutará de testimonios de personas que, como usted y a mí, Dios ha tocado su vida. Y por último, disfrutará de buena música. En esta nueva oportunidad que Dios nos ha brindado de conocerle mejor, tendremos grandes sorpresas, así como todos los jueves. No te olvides de seguirnos a través de nuestras redes sociales y a través de tu canal Guanevisión. Agradecemos a todos de los que, de una u otra manera, nos han enviado sus mensajes positivos. Nos complace saber que nos siguen a través de todos los canales de comunicación que estamos usando. En la palabra de Dios, en el libro de Proverbios capítulo 17, versículo 9, dice la Biblia que el que perdona la ofensa cultiva el amor, pero el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Aprendamos a amar a nuestros enemigos, pero también a nuestros amigos, aquellos con los que convivimos a diario y nos ofenden también a diario. Ellos son a los que se nos dificulta un poco más perdonar. Sigue las instrucciones que Dios te da para tu vida y ella será muchísimo más fácil. Pero entremos en materia. Estos son nuestros titulares. En Doctrina en Familia, hoy se tratará del tema del perdón. ¿Qué es el perdón? ¿Cómo disfrutarlo y cómo concederlo? El mejor ejemplo que nos da Jesús, entonces, es que Él nos perdona. Y que Él nos perdona todos nuestros pecados, no solamente los que hemos cometido en el pasado. Nos perdona los que cometimos en este momento en que recibimos salvación y los futuros, porque Cristo conoce nuestro corazón. En Vitaminas para el Alma, escuche consejos para aprender a perdonar a cargo de la psicóloga Margarita Cadena. En el día de hoy el tema es el perdón y yo les voy a hablar del valor del perdón. Yo este tema lo llamo el tema transformador. ¿Por qué transformador? Porque como psicóloga veo en consultas cómo las personas se dañan la vida por no saber perdonar. Y para el cierre, música, Eva Luna Montaner y su canción Yo me salvé. Cumbre de hombres, ¿hacia dónde te diriges? Resuelve tu pasado, despeja tu futuro. Domingo 15 de octubre, Finca El Paraíso. Invitado especial, Pablo Cano, coach de vida y conferencista internacional. Invita Centro de Formación y Liderazgo Cristiano Cenfol, Movimiento Hombres de Verdad y la Fundación Acompañar Hoy. Cumbre de hombres, ¿hacia dónde te diriges? Y en nuestra sección Doctrina en Familia, el pastor Felipe Ruiz Gómez nos va a hablar sobre el perdón. ¿Qué dice la Biblia sobre el perdón? ¿Cómo podemos aprender a perdonar? Aquí están las respuestas. Buenos días, qué rico estar con ustedes, queridos televidentes, en nuestro programa Magazine Cristo en Familia. Hoy vamos a tratar un tema muy importante que es el perdón y para ello invitamos al pastor Felipe Ruiz Gómez, quien nos va a hablar acerca de este tema. Pastor, muy buenos días. Buenos días, Lucero, ¿cómo me la ha ido? Bien, gracias a Dios. Pastor, bíblicamente, ¿qué se sabe acerca del perdón? Bueno,
Lo primero que tenemos que decir del perdón es que Dios mismo es perdón. Dios es el Dios de perdón. O sea, Dios es el que nos perdona. Es el mejor perdonador que podemos tener nosotros en la palabra de Dios. La Biblia dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. El mejor ejemplo que nos da Jesús, entonces, es que Él nos perdona. Y que Él nos perdona todos nuestros pecados, no solamente los que hemos cometido en el pasado. Nos perdona los que cometemos en este momento en que recibimos salvación y los futuros, porque Cristo conoce nuestro corazón y sabe que nosotros somos débiles en la carne. Y es la lucha diaria que tenemos que dar, de mantenernos en integridad, en salvación y limpios, aprovechando y utilizando el perdón que Dios nos regala todos los días. Pastor, ¿cuáles son las consecuencias de no perdonar? Son muchas las consecuencias de no perdonar. Porque cuando no perdonamos, vivimos de una manera muy triste, porque no aceptamos en primera instancia el perdón de Dios. Aquellas personas que no tienen la capacidad de perdonar es porque no han aceptado para sí el perdón de Dios. Y entonces una de las grandes consecuencias es que nos apartamos de Dios. Es que no mantenemos la conexión con Dios, porque nuestro corazón está supremamente triste, amargado, acongojado. Es un corazón con mucha carga espiritual. Y entonces no podemos disfrutar de la bendición y del perdón de Dios. La palabra de Dios en Hebreos 12, del 14 al 15 nos dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gloria de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces ya vemos que la palabra de Dios dice que cuando nosotros no perdonamos, estamos alejados de Dios. Y encima de que estamos alejados de Dios, permitimos que brote en nuestro corazón toda esa raíz de amargura que viene de nuestros pasados. Aquello que tú has metido en tu corazón desde tu niñez, aquello que has vivido en tu vida, aquello que te ha permitido, que te ha hecho sufrir, aquello que te ha hecho amargar, aquello en que tú vives acongojado, porque no has aceptado primeramente el perdón de Dios y segundo porque no has aprendido a perdonar a aquellos que te han ofendido. Y entonces a esa raíz de amargura te aleja completamente de Dios y no puedes vivir una vida plena y satisfactoria. Pastor, ¿qué pasos deberíamos de dar para perdonar? Bueno, muy bien. Para perdonar tenemos que entender primero que para recibir el perdón de Dios nosotros tenemos que perdonar. Y eso es clave. ¿Qué pasos tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es restaurarle a la persona que le hemos hecho el daño en las mismas condiciones en que el daño se dio. Me explico. Si fue una ofensa, si fue un chisme, si fue un bullying, como ocurre en muchos colegios, la mejor forma de restaurar ese daño y de realmente dar ese perdón y recibir el perdón es resarcirlo. ¿Cómo? Decir las cosas contrarias a lo que se dijo para recibir el perdón de la otra persona. Si hubo un caso de violación, por ejemplo, hay que tratar mucho el corazón de la persona ofendida, porque hay un daño espiritual, hay un daño en el corazón, hay un daño muy fuerte en su ser, todo su ser se daña integralmente, y entonces la persona tiene que empezar a recibir restauración de la palabra de Dios, porque es la ideal. Si hay un daño, por ejemplo, en el matrimonio, la pareja que no perdona al esposo, el esposo que no perdona a la esposa por algún error grave. Yo le quiero decir, en la iglesia tenemos 12 conferencias totalmente gratuitas sobre restauración familiar y restauración de pareja. ¿Qué es lo que necesitamos? Su tiempo. Que usted nos diga cuándo tiene tiempo y nosotros le damos las 12 conferencias totalmente gratuitas y le garantizo que al final de las 12 conferencias, si usted coloca su voluntad, su matrimonio será restaurado. La palabra de Dios dice en Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Que si usted quiere recibir perdón, usted tiene que aprender a perdonar a los demás. Porque es una condición para que Dios lo perdone a usted. ¿Ve? En el Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Le estamos diciendo a Dios, así como yo perdono a los demás, perdóname.
Pero si yo no perdono a los demás, ¿cómo voy a recibir perdón? Entonces mire que hay una alianza entre el perdón que yo doy y el perdón que yo recibo. Y todo eso depende siempre con la mirada puesta en Dios. Es Dios quien nos permite recibir perdón, disfrutar del perdón y perdonar a los demás. Bueno, pastor, muchísimas gracias, ha sido usted muy amable. Nos ha quedado muy claro lo del perdón, y a ustedes, señores televidentes, los esperamos dentro de 8 días si el Señor le permite. Muchas gracias. Es hermoso aferrarnos a Cristo y aprender a amar conforme a la voluntad de Dios. En nuestra sección Vitaminas para el Alma, nuevos consejos de nuestra psicóloga Margarita Cadena. Muy buenos días, queridos televidentes. Me encuentro de nuevo en este programa familiar, el programa de todos, donde aprendemos, donde podemos gozarnos en la palabra de Dios, pero también vamos a aprender unos tips para que la vida sea más agradable. En el día de hoy el tema es el perdón, y yo les voy a hablar del valor del perdón. Yo este tema lo llamo el tema transformador. ¿Por qué transformador? Porque como psicóloga veo en consultas cómo las personas se dañan la vida por no saber perdonar. Primero que todo les voy a explicar qué quiere decir la palabra perdón. Es una palabra griega que quiere decir desatar, soltar, dejar ir. Cuando aprendemos eso, la vida se nos vuelve más fácil. El primer punto que tenemos que entender es que nos debemos permitir sentir el dolor. Las personas nos ofenden, ofendemos a las personas y somos humanos, somos emocionales. ¿Y qué hacemos con ese dolor? No lo podemos expresar, debemos sentir el dolor. El dolor es un maestro, el dolor nos enseña, el dolor es una opción, pero el sufrimiento sí no lo debemos de aceptar. Aceptar el daño, también debemos aceptar el daño. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque ofendemos, porque nos ofenden, y callar eso es imposible. Entonces les voy a explicar en un momentico qué es perdonar. Perdonar es renunciar al derecho que tenemos por estar ofendidos a la venganza, ¿sí? Porque como humanos siempre pensamos en la venganza, ¿cierto? Pero en esta ocasión vamos a renunciar a ese derecho. Vamos a soltar esa carga que nos hace prisioneros. ¿A quién nace prisioneros el rencor y la rabia? Definitivamente a nosotros. Entonces, ¿para qué va este programa? Para que usted aprenda a soltar, para que aprenda a liberarse de esa carga, que aprenda a pasar el río sin esa carga, porque no somos capaces de llegar a la otra orilla. ¿Pero es así de fácil? No, definitivamente no. Ustedes estarán diciendo, claro, ella dice eso, pero eso no es tan fácil. Y no, estoy de acuerdo con ustedes, no es tan fácil. Involucra dos aspectos. Uno, que es la decisión. Yo tengo que decidir perdonar, ¿sí? En ese aspecto, ¿qué está trabajando? Está trabajando la razón. Tengo que decidir perdonar. ¿Por qué? Porque el primer beneficiario en el perdonar, ¿quién soy? Soy yo. Y segundo, ¿qué aspecto involucra? El afectivo, el corazón. Tengo que sanar ese corazón. Tengo que, es bíblico, perdonar es bíblico. El Padre Nuestro nos dice, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso es perdonar. ¿Y qué no es perdonar? Perdonar no es olvidar. El adagio popular dice, perdona y olvida. Y yo en este momento le voy a decir que no. Porque si para perdonar necesitamos sufrir de amnesia, pues definitivamente no estamos perdonando de una manera genuina, de una manera verdadera, ¿sí? Entonces,
perdonar no es olvidar, es liberarnos de esa carga que nos está haciendo daño, que nos perjudica, que nos enferma, que nos daña el corazón, que nos daña la vida, que nos daña el cuerpo. Soltar es minimizar, tampoco es minimizar. Hay que darle el valor al dolor, hay que darle el valor al daño que nos han hecho, ¿cierto? Pero también hay que soportar el que nos hagan daño, tampoco. Yo puedo perdonar una vez, yo puedo perdonar 2 veces. La Biblia dice que perdonas si te ofenden 7 veces 7. Lo puedo hacer, claro que sí. Lo que no debo de permitir es que yo siga con una relación que me está haciendo daño, ¿sí? ¿Qué nos duele? ¿Qué es lo que nos causa dolor para no poder perdonar? Lo que nos causa dolor para no poder perdonar ya no es la acción, porque la acción ya pasó. La acción sucedió en el pasado, porque si me duele es porque ya pasó. Entonces, ¿qué me está afectando en este momento? En este momento me está afectando el recuerdo de esa acción, ¿sí? Es el recuerdo. Cada vez que lo recuerdo, vuelvo y cargo con el dolor. En consulta, por ejemplo, se ve muchas veces violaciones, tema bien complicado y bien doloroso, donde personas, señoras, niñas que las han violado, niñas, y ya tienen 50 años, y todavía cargan con ese dolor y con esa pena. Obviamente que es un dolor muy grande, pero cada vez que lo recuerden, es como si las volvieran a violar. ¿Por qué no nos sanemos, porque si no, cada vez nos van a hacer daño y no vamos a poder disfrutar la vida? ¿Qué nos cuesta? ¿Y por qué nos cuesta? ¿Por qué nos cuesta perdonar? En investigaciones en una de las universidades más famosas del mundo, se ha llegado a la conclusión de que las personas no perdonan, primero porque creemos que nos hacen débiles, que si perdonamos nos volvemos débiles. Eso es lo que se ha descubierto. En segunda instancia, no perdonamos porque no nos gusta estar en el papel de víctimas, porque no queremos ese papel. Y tercero, es el miedo a ser vulnerables, a que nos lo vuelvan a hacer, a que ese daño no lo vuelvan a hacer. Entonces, es difícil. Yo los invito en este momento a que perdonemos el pasado, porque ese es el que tenemos que perdonar. Perdonemos los daños que nos hayan, soltemos esa carga tan pesada, para poder, ya de por sí la vida es un poco complicada para cargar con temas y cargar con dolores tan fuertes. Hay personas que no, el dolor es muy grande, el dolor es demasiado profundo, entonces busquemos ayuda. Aquí en la iglesia estamos a la orden para que ustedes vengan, para que podamos desde la parte espiritual y desde la parte psicológica poderlos ayudar. Hay un perdón que es el perdón que vemos más complicado de todos los perdones, y es el perdonarnos a nosotros mismos. No nos perdonamos por habernos equivocado, no nos perdonamos por infinidad de cosas. Eso es uno de los perdones que se deben de tratar de trabajar más. La vida, nadie pasa por la vida sin tener desafíos. La vida en sí es un desafío. Evitemos que la crítica nos afecte, que el temor nos afecte, que la culpa nos afecte, que el resentimiento nos afecte. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, en el día de hoy tratamos un tema bien hermoso para que las personas que nos están viendo lo tomen en cuenta, lo analicen, lo capten. Ya, usted que está ya sufrió mucho con todas esas traumas, con todas esas cantidades
de tragedias que en la vida, porque la vida es eso. Soltemos, dejemos ir. No podemos llevar una carga, ese elefante grande y gigante sobre los hombros porque no somos capaces de soportar la vida. Esa es la reflexión que les dejo hoy. Me alegra inmensamente estar con ustedes. Los esperamos acá en la iglesia para que sigamos tratando este tema. En consulta es uno de los temas que más daño hace a los seres humanos. Desdaña la vida a las personas por no saber perdonar. Un abrazo grandotote, grandotote, grandotote. Los quiero mucho y los espero la semana entrante. Un beso para todos. Cumbre de hombres, ¿hacia dónde te diriges? Resuelve tu pasado, despeja tu futuro. Domingo 15 de octubre, Finca El Paraíso. Invitado especial, Pablo Cano, coach de vida y conferencista internacional. Invita Centro de Formación y Liderazgo Cristiano Senfol, Movimiento Hombres de Verdad y la Fundación Acompañar Hoy. Cumbre de hombres, ¿hacia dónde te diriges? Ya estamos llegando al final de nuestro programa, pero antes de irnos, una canción que va a inspirar su corazón. En el día de hoy traemos a Eva Luna Montaner con su canción Yo me salvé. No olviden que en la Iglesia Cristiana Senfol Familias para Dios tenemos nuestras reuniones los domingos a las 10 de la mañana. Visítanos, recibe instrucciones y conoce de la vida de Dios. Llegamos al cierre de nuestro programa. Esperamos que haya sido de gran impacto para tu vida y tu corazón. Recuerda que la Iglesia Senfol Familias para Dios estamos dispuestos a ayudarte. No olvides suscribirse en nuestro canal de YouTube, FRG Producciones, y en nuestro canal Guanevisión. Dios les bendiga abundantemente y que el Espíritu de Dios esté en sus corazones. Magazine Cristiano Cristo en Familia, un espacio para pensar, reflexionar, gozar y amar, basado en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Cristo en Familia, Cristo en Familia, un espacio de los Centros de Formación y Liderazgo Cristiano Senfol. Síganos en Facebook, @Senfol Colombia, en Twitter, @Senfol, o en nuestra página web www.senfol.org. Cristo en Familia, Cristo en Familia, para que viva en familia. Y el sentido de mi vida está en el mar. No sé nada de la noche en la